hay varios escenarios. Hay el escenario oligometastásico, que ahorita vamos a hablar de él, y el multimetastásico, ¿ok? O lo que se le conoce también como metástasis de bajo volumen y metástasis de alto volumen, ¿ok? ¿Qué es la oligometástasis? La primera vez que se describió fue por Hellman y este otro doctor en 1995, sugiriendo que hay dos etapas de la metástasis. Una donde hay poca cantidad de metástasis y hay otra donde ya es mucha la metástasis, ¿sí? Anteriormente se sabía que cuando tú ofrecías un procedimiento quirúrgico, abrías y tocaba la próstata con el tumor, pero veías que había otro sitio con metástasis como un ganglio, en ese momento se cerraba el paciente y no se trataba de quitar el tumor primario, ¿sí? Actualmente ya se sabe que si tú quitas el tumor primario, si quitas la próstata siempre que se pueda, que no esté agarrada de otros sitios como el recto o algún otro sitio contiguo, si tú le quitas el tumor primario, tendrá beneficios el paciente. Beneficios en cuanto a qué. Ya dijimos que la lesión índice o la lesión más grande en la próstata va a ser la peor diferenciada y si tú la dejas ahí más tiempo, pues va a estar aventando clonas más frecuentemente al hueso y a todo el cuerpo del paciente. Entonces, si tú quitas el primario, bueno, pues ya nada más tendrás los tumores secundarios que también pueden dar metástasis, pero por lo menos tendrías menos cantidad de tumor en el cuerpo y esto te podría elevar la sobrevida y la calidad de vida y la sobrevida global y la sobrevida libre de metástasis y la sobrevida de todo, ¿ok? Muy bien. También cuando hay metástasis, ya hablamos de lo que es de bajo volumen y alto volumen, cuando hay metástasis hay que definir cuándo es que ocurrió la metástasis. Desde que tú lo diagnosticaste, cuando llegó contigo ya tenía metástasis, o llegó contigo, no tenía metástasis, lo operaste o le diste radioterapia o HIFU o lo que sea, y después del tratamiento primario tuvo la metástasis, ¿eh? Entonces se sabe que cuando llegó contigo ya el paciente con metástasis es de peor pronóstico. ¿Por qué? Significa que tuvo más tiempo el tumor primario dentro y dio más siembras, ¿sí? Y tendrán peor pronóstico. En cambio, cuando tú hiciste el tratamiento primario y no había metástasis en ese momento, sino hasta después, que a eso se le llama metacrónico, tendrá un mejor pronóstico porque tuvo menor siembras de las clonas primarias del tumor. ¿Ok? Espero que me haya dado a entender en eso. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Todos bien atentos, ¿eh? Sitio de peor pronóstico para una metástasis en el cáncer de próstata. Sitio de peor pronóstico para la metástasis. Entonces, pongan sus respuestas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Perfecto, ya acabamos con el tiempo. Exactamente, víscera sólida. Vamos viendo cómo se modificó nuestro. Ok, excelente. Y vamos a lo siguiente. Entonces, para hablar de tumor metastásico de bajo volumen, por el Chartit, se sabe que, o lo más aceptado, son 3 lesiones metastásicas o menos. Si la metástasis es en hueso o es en ganglio, no tiene tanta relevancia como tal en el pronóstico, ¿sí? Pero si la metástasis ocurre en una víscera sólida como el hígado, sí hay problema. Ahí sí es de peor pronóstico, ¿ok? Por eso la pregunta era, ¿dónde es peor la metástasis? Cuando tienes una lesión en una víscera sólida, ¿ok? Muy bien, se cree que las células que dan la oligometástasis no tienen aún el poder biológico para dar una enfermedad diseminada. Estoy hablando un poco a lo anterior, ¿sí? Y que si tú tienes un paciente que tiene BRCA positivo, pues el potencial de una enfermedad extensa, como ya habíamos hablado en un inicio, es mucho mayor, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? Hay varias fundaciones que se dedican a estudiar esta situación de los factores genéticos, entre ellas una que se llama Movember, ¿sí? Que fue una asociación que inició en Australia, que lanza esta página para que uno pueda subir los casos de sus pacientes que tengan con cáncer de próstata para hacer una base de datos de aquellos pacientes, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya más faltan 2. Tipo de estudio de mayor sensibilidad para las metástasis. ¿Cuál es el tipo de estudio
con mayor sensibilidad para detectar metástasis. ¿Sí? Ay, yo quiero PET scan. Qué rico. Ok. Listo, se acabó el tiempo. Muy bien, ahí tenemos cómo va la tabla. Y bueno, ¿cómo son las etapas para el diagnóstico de las metástasis? Con una sensibilidad del 86% y una especificidad cercana al 100%, el mejor estudio para detectar metástasis será el PET scan con PSMA, ¿sí? El siguiente será la tomografía, ¿sí? El que le sigue de sensibilidad y especificidad. Y el siguiente será el gamagrama óseo, ¿ok? Más para que tengamos una idea, ¿sí? Los estudios de radiografías que se usaron en un inicio, hablando de antes de los años 70 para el diagnóstico de tumores de próstata metastásicos, fueron las radiografías simples y se sabe que tienen una sensibilidad tan baja como el 40%. Entonces, el mejor de todos será el PET scan, el PET-CT, ¿ok? Entonces, lo ideal sería hacerle a todos PET scan con PSMA, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta con poquito antígeno puede dar ya imágenes positivas en el estudio, ¿sí? El problema radica en que no todos lados está disponible y que pues es caro económicamente hablando. Se hizo este estudio acerca de de los pacientes que entraron a radioterapia con fines de curación, radioterapia radical, y a todos los pacientes que ya se les había hecho un mapeo de los sitios normales donde se da la radiación, que es en la próstata y en los sitios de los ganglios, pero en estos casos se les hizo un PET-PSMA para ver si modificaban el sitio donde iban a dar la radioterapia. Y como les platico, generalmente la dan en la próstata y en las cadenas ganglionares bilaterales, ¿sí? El problema es que empezaron a ver en estos estudios de PET-PSMA que ocurrían, que había metástasis, que generalmente en el gamagrama no se veía y en la tomografía tampoco había sospecha. Por ejemplo, en este hueso ilíaco, en la parte posterior, ahí había un sitio de metástasis, ¿sí? Entonces, del sitio normal donde dan la radioterapia, que es esto, en los pacientes que hicieron el PET-PSMA, pues ya vieron que tenían otros sitios arriba en el tórax, ¿sí? En el mediastino de metástasis. Entonces dijeron, pues, sabes que aunque le dé la radioterapia radical, el paciente no va a quedar curado, ¿no? ¿Será este el futuro del diagnóstico de las metástasis de próstata? Pues probablemente sí, pero ahorita pues queda un poquito a discusión por la cuestión de los costos, ¿verdad? Bueno, cuando tú ya tienes un paciente con cáncer de próstata metastásico y lo operas, pues tendrías la mayor sobrevida en total global a 5 años y la mayor sobrevida específica a 5 años que si le das bracioterapia o si lo dejas solo con bloqueo, ¿sí? Este fue un estudio del rol de la cirugía en aquellos pacientes con la oligometástasis, que ya me han platicado. Otro estudio que se hizo fue el estudio Oriol, que va en la fase 2, ya casi entrando en la fase 3, que es a los pacientes que tuvieron tumores de próstata metastásicos, se les dio radioterapia ablativa estereotáctica, ¿sí? A los sitios de metástasis. Y sí, se vio que la progresión, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global fue mayor en aquellos que entraron a esta radiación ablativa estereotáctica que aquellos que solamente se dejó en observación de forma estadísticamente significativa, ¿verdad? Muy bien, otros estudios que están ahorita haciendo son, por ejemplo, el STAMPED, es un estudio multicéntrico de gran convocatoria que inició pues en Inglaterra, Escocia, España, ¿sí? Y que cuando vieron el potencial que tenía el estudio, se unieron muchos otros países. Actualmente van más de 10,000 pacientes enrolados. Es un estudio múltiple de más de 11 brazos que inició en octubre del 2005
y se esperan algunos resultados finales para septiembre del 2024, aunque ya han ido apareciendo muchos de los resultados. ¿Y cuáles son los brazos? Pues es el brazo control, el brazo de ácido zoledrónico como tratamiento, el de docetaxel, el de un desinflamatorio que es Celecoxib, que este ya salió, que se vio que no tenía beneficios. El de ácido zoledrónico con docetaxel, que sí hay beneficios. El de ácido zoledrónico con Celecoxib, que no hay estadísticamente significativo un beneficio agregar Celecoxib. El brazo de abiraterona, que ya se vio claramente que sí hay beneficios en el escenario del paciente metastásico. El brazo, H, que es este brazo, de radioterapia estereotáctica ablativa, que es el M1, que es el Oriol, que van con muy buenos resultados, todavía no termina. Hay otro brazo muy interesante donde combinan abiraterona y enzalutamida, que son dos bloqueadores en los pacientes complejos, que se está estudiando, muy bueno. Hay un brazo de metformina y hay un brazo de un parche de estrógenos, ¿sí? Creo que ya lo detuvieron por los trombosis, ¿verdad? Siguiente pregunta. Vamos a la pregunta 9 de 9, la última. ¿Qué porcentaje de los pacientes que vemos tienen enfermedad confinada a la próstata? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de los pacientes que vemos tienen enfermedad solamente en la próstata? Exactamente. 20%. Vamos a ver cómo quedó el podium. ¿Sí? En el tercer lugar, la ambulancia. ¿Quién es la ambulancia? Lili. En el segundo lugar, los MIPS. Humiliation, ¿eh? En el primer lugar, doctor Jiménez. Muchas felicidades a los primeros lugares. Y bueno, las conclusiones, se puede decir que 1 de cada 7 varones con cáncer de próstata va a fallecer por causa del cáncer de próstata, independientemente de lo que le hagamos. 8 de cada 10 pacientes diagnosticados por primera vez se encuentran en etapas avanzadas, la respuesta a la pregunta. 33% de sobrevida a 5 años si se detecta enfermedad metastásica al momento de diagnóstico. Es peor cuando se detecta la metástasis cuando uno lo diagnosticó del cáncer. Y tienen 2 veces más riesgo los varones con enfermedades, antecedentes de enfermedades familiares de primer grado, que ya vimos que es más cuando es el papá y un hermano, y ya vimos que es mucho más, hasta 4 veces, más de 4 veces más cuando son 2 hermanos. Muy bien. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, pues lo mejor es hacer prevención, ¿sí? Lo mejor para atacar los tumores es la prevención y la concientización a la gente. En 2003, en Melbourne, Australia, se inició esto que fue la fundación de Movember, que es concientizar a los hombres, pues que también existe el cáncer de próstata, que es muy común, que es muy mortal, ¿sí? Y esto lo hacemos todos los noviembres de todos los años con estas campañas de concientización, y a la campaña se le llama Movember. Movember por Move de Muévete, de Ponte Trucha, y Member de noviembre, pues, ¿sí? Pero esto se generó en Australia. En el año 2005 se inició una campaña también por parte de la Sociedad Mexicana de Urología, ¿sí? Que se hacía en junio, y el Hospital General de Occidente inició estas campañas de concientización desde el 2015, ¿sí? Ya para el 2019 ya había más de 21 países que entraron a esta situación de Movember y a la concientización. Hay un hashtag muy importante, muy conocido, que se llama No Shave November, que es no te rasures en noviembre, como para dar una especial atención a aquellos pacientes que tienen riesgo de cáncer de próstata. Por eso los urólogos del país generalmente nos ven pues todos barbones en noviembre, porque estamos tratando de hacer esta campaña de concientización, y los invitamos a todos los que vean esta plática a que hagan lo mismo en el mes de noviembre y a que se pongan un moñito azul bajito para ser parte de esta concientización del que el cáncer de próstata sí es un cáncer importante y que sí tenemos que ir nosotros los varones a consulta también, aunque nos sintamos bien o nos sintamos mal. ¿Ok? Bueno, pues quedo a sus órdenes. Estos son mis datos de contacto, ¿sí? Y pues agradecer a todos los participantes que se pudieron conectar a la plática, y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta para poder dar esta plática también al servicio de medicina interna.
Y bueno, pues más que nada quedó a sus órdenes cualquier duda. ¿Ok?